Hoy no están con nosotros algunos hermanos, pero sinceramente a mí me alegra el corazón pues ver personas que hemos contactado en este año y algunos de ustedes han invitado a algunas personas, esas personas siguen viniendo. Yo sí doy gracias a Dios por la vida de Juan y su familia, también por Javier. Gracias a Dios por su familia también. Gracias a todos ustedes que han estado fieles este año. Gracias a Dios por Francisco también que nos visita hoy. Esa es una de las cosas por las cuales yo estoy agradecido. Porque el Señor ha traído nuevas personas este año. Nosotros hemos estado trabajando y muchas veces usted puede trabajar mucho y puede hacer que no mire frutos en el trabajo. Así es el ministerio. Pero gracias a Dios que nosotros hemos podido estar trabajando y poder ver frutos. Así que todavía oramos para que el Señor siga trayendo más personas, que sigamos creciendo y pues que el Señor siga añadiendo a su iglesia los que han de ser suyos. Es el Señor quien convence el corazón. Pero gracias a Dios porque nosotros hemos sido fieles en predicar y el Señor es el que hace el resto. Amén. Esta semana en Estados Unidos se celebra pues algo muy importante. Todas las familias se reúnen y pues se llama Thanksgiving, como todos ustedes saben. Eso también se está pasando a nuestra cultura, como nosotros imitamos todo lo que Estados Unidos hace. Entonces muchas personas de nuestros países, en mi caso decían feliz acción de gracias y es bueno porque nosotros cuando lo hacemos con el corazón correcto, nosotros podemos reflexionar ese día y decir, gracias Señor por todas estas cosas que yo tengo. Y hoy justamente yo quiero ayudarle a reflexionar en algunas cosas que usted posee y que muchas veces las damos por sentadas y decimos, no damos gracias a Dios por eso. ¿Por qué? Porque el sol sale cada día y porque el sol debe salir todos los días. Y decimos, bueno, es que esa es la función del sol. Pero no sabemos que es Dios quien orquesta todo en la creación. El libro de Job, capítulo 5, versículo 10, dice que es Dios nuestro proveedor. Es Dios quien cuida de nosotros. ¿Sabe que un día de estos nosotros estábamos conduciendo y estábamos a punto, iban dos carros ahí en dos carriles diferentes, pero de repente los dos al mismo tiempo deciden pasarse al carril del centro y entonces prácticamente iban a colisionar. Entonces ellos estaban enfrente de nosotros y de repente mi esposa sí frenó de un solo y se vio así como que los dos le hicieron así y wow, nos asustamos un poco y seguimos nuestro camino. Y pues a veces ignoramos que es Dios quien protege nuestras vidas también en ese tipo de circunstancias. Y yo estaba reflexionando un poco en eso, que muchas veces pues pasamos por alto el cuidado de nuestro Dios para nuestras vidas. Ojalá que hoy sea un buen día para poder reflexionar en esas bendiciones que nosotros tenemos. Job 5:10 dice que que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos. Ese es nuestro Dios. A continuación nosotros veremos algunas cosas por las cuales nosotros podemos estar agradecidos. Y la primera cosa que yo quiero que usted reflexione, si quiere apuntarlas ahí en el papel, pues la primera cosa es en el cuidado de Dios. El cuidado de Dios para nuestras vidas. Tenemos un Dios que se preocupa por nosotros. Salmos 34:18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Es interesante saber cómo el Señor está cerca de aquellos quebrantados de corazón, aquellos que están pasando por momentos difíciles. En este momento nuestra hermana Luz Dari pues está pasando un momento muy difícil, como algunos de ustedes partió, como algunos de ustedes saben, su padre partió a la presencia del Señor, pero sabemos de que el Señor está con ella y nuestras oraciones son para que el Señor le dé fuerza a ella y su familia. Interesante saber de que el Señor, Dios Todopoderoso, se encuentra en todos lados y Él está también con nosotros. Así que Dios cuida de nosotros. Juan 1:14 dice que
Jesús vino a este mundo no para juzgarnos, sino para darnos su perdón, para que por medio de Él pudiéramos ser reconciliados con Dios. Dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Así que damos gracias a Dios por esa salvación tan grande, por ese cuidado que Dios nos da. Porque qué esperanza tuviéramos nosotros si Él no nos hubiera alcanzado. Así que Dios cuida de nosotros. Cuida tanto que Él vino, experimentó lo que es estar en esta tierra, vivió una vida perfecta, todo con tal de sacrificar su vida por nosotros. Así que Él cuida de nosotros. Pero sigamos un poco adelante. La segunda cosa que me gustaría compartir con ustedes es estar agradecidos por el mundo en el que vivimos. A veces, pues, ignoramos las bellezas de este mundo, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de ir a la playa muchas veces, es algo para algunos increíble, a otros les prefieren ir a las montañas, pero cuando vemos las estrellas, vemos el bosque, el sol, la nieve en este país, en mi país no hay nieve, debería motivarnos a nosotros a agradecer a Dios por este mundo en el que nosotros vivimos. Cuando vamos al zoológico y vemos la creación de Dios, todos los animales diferentes, los nombres raros que le puso Adán. Entonces son cosas que deben motivarnos a nosotros para agradecerle a Él. En sus manos está la vida, en sus manos está la vida de todo ser en este mundo. Así que por Él es que nosotros vivimos. Job 12:7 dice, en sus manos está la vida de todo ser vivo y el hálito que anima a todo ser humano. Él sabe el día en que nosotros vamos a partir de esta tierra, pero mientras nosotros tengamos vida, debemos de agradecer a Dios por este planeta donde nos permitió estar. Así que, pero siguiendo más adelante, otra de las cosas por las cuales nosotros podemos estar agradecidos es por nuestras esposas, por sus esposos. Esa es una de las... la Biblia dice, el que haya esposo o esposa, haya el bien. Sigamos orando por aquellos que aún están esperando por una esposa, pero nosotros, los que estamos casados, deberíamos de estar agradecidos por la persona que Dios puso en nuestro camino. Y déjame decirle que la persona que Dios puso en tu camino es la ideal. A veces pensamos, pues, ¿quién va a ser, Señor? ¿Cuál es la ideal? Muéstrame la perfecta. Pues nosotros ya tenemos la ideal. En el momento que nosotros nos casamos, en ese momento hicimos un compromiso delante de Dios y dijimos, no la voy a dejar hasta que la muerte nos separe. En ese momento nosotros nos comprometimos con Dios. Así que demos gracias a Dios si nosotros tenemos alguien con quien compartir. Una de las cosas que el Señor declaró cuando estaba ahí en el huerto, fue la primera de las cosas que dijo, no es bueno. El Señor estaba creando y decía, y vio el Señor que esto era bueno, y vio que esto era bueno. Pero una de las cosas que Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Así que le creó ahí una varona, una mujer. Así que es una de las cosas por las cuales nosotros deberíamos estar agradecidos cada día. Si Dios ha puesto una persona en tu vida, esa es una de las maneras en que tú puedes exaltar el nombre de Cristo al reflejar la unión con tu esposa. Eso refleja la unión de Cristo con la iglesia, el respeto, el cuidado, el sacrificio que nosotros tenemos por nuestras esposas. Eso refleja a Dios mismo. Así que agradezcamos a Dios. Pero no solamente por las esposas, otros tienen la bendición de tener hijos. Aquellos que tienen más pelitos blancos son los que ya tienen hijos. Entonces, porque le sacan las canas a los padres. Pero Dios ha creado a los hijos y dice la Biblia que los hijos son bendición, son herencia de Jehová, son un regalo de Dios. Así que es interesante saber de que el Señor ha puesto esas criaturas pequeñitos para que tú cuides de ellos. Y también así, pues tú puedes reflejar a Dios. En la manera que tú cuides de tus hijos,
Tus hijos van a ver de que hay alguien superior que se llama Dios, que también es capaz de cuidar de su creación. Entonces, sean agradecidos con sus hijos. Ustedes tienen la responsabilidad de dirigirlos y también para brindarles ánimo, para darles protección, para darles alegría. Pero todas esas cosas que ustedes proveen para ellos, también son cosas que ustedes reciben de ellos muchas veces. A veces sus hijos les van a dar protección a ustedes, sus hijos les van a dar alegrías a ustedes. Así que no es solamente algo que ustedes dan, sino que reciben de parte de ellos. Así que sean agradecidos por lo que el Señor les ha dado. Salmo 127:4 dice que los hijos son como un tesoro. Dice, como saetas en mano del valiente, así son los hijos ávidos en la juventud. Así que si alguien va a la guerra y no lleva sus flechas ni su arco, en ese tiempo era lo que se usaba, pues ellos no tenían nada valioso en ese momento. Pero el escritor pues no hallaba con qué compararlo y dice, bueno, los hijos son como ese arco, como esas saetas que llevan los que van a la guerra. O sea, algo súper valioso. Así que deberían los que tienen hijos estar agradecidos por ese regalo que Dios les ha dado. Hay muchas personas que no gozan de esa bendición. Ellos dicen, quisiéramos tener hijos, pero no pueden. Así que piensa bien esa bendición tan grande que el Señor te ha dado. Pero una de las cosas por las cuales yo sé que todos ustedes van a estar agradecidos es por el trabajo. Y no sé si te ha pasado algún día que has quedado sin trabajo, pero es una de las cosas más terribles que puede pasarte en la vida. Porque sientes que ahora te van a quitar la casa donde vives, no vas a poder proveer para tu familia. Hay tantas cosas que pasan por tu mente que te quita el sueño. No puedes pensar en otra cosa más que conseguir un sustento para ti, para tu familia. Pero gracias a Dios por el trabajo. Dice mucha gente piensa que el trabajo es consecuencia de la caída. Bueno, que tenemos que trabajar por la culpa de Adán, porque él se equivocó y porque cayeron los dos ahí y ahora el Señor lo castigó con trabajo. La realidad es que el Señor le había dado trabajo a Adán antes de la caída y le había dicho, pues ponle nombre a todos los animales y pues vas a comandar aquí en el jardín. El trabajo es una bendición de parte del Señor. Y con el trabajo nosotros desarrollamos los talentos que Dios nos ha dado. Las habilidades que tú tienes, tú las utilizas para bendecir a otros. Personas ahí ayudando a otras personas, a otras familias, limpiando sus hogares. Otras personas que son buenos con idiomas, ayudando. Aquellos que son talentosos con la construcción. A mí me encanta la construcción y una de las cosas que más admiro son pues los creadores de esas grandes obras. El ingeniero, él prepara todos los planos y todo, pero al final quienes dan todos los detalles son los constructores. Así que el Señor ha puesto talentos y debemos glorificar a Dios con todas esas habilidades que Él nos ha dado. Gracias a Dios por el trabajo. Si tú tienes una fuente de empleo ahora, algo que tú puedes hacer, algo que disfrutas hacer, o aunque no lo disfrutas, pero por lo menos provee para tu familia, dale gracias a Dios por eso. Y esa es una de las razones por las cuales muchos de nosotros salimos de nuestros países. ¿Por qué? Porque no había trabajo. Bueno, ese no fue mi caso. Pero la realidad es que ahora estoy en este país y tengo un trabajo. Doy gracias a Dios por eso. Entonces, seamos agradecidos por eso. Otra de las cosas por las cuales nosotros deberíamos de estar agradecidos es por la palabra de Dios. ¿Sabe que nosotros en la palabra de Dios encontramos sabiduría, enseñanza? Es el manual de vida en la manera en que debemos conducirnos. Allí aprendemos del carácter de Dios. Allí encontramos esperanza. Allí encontramos perdón. Allí aprendemos acerca de la salvación. Allí aprendemos de la gracia, que cuando nos equivocamos hay perdón de parte de Dios. Allí se encuentra ese amor incomparable.
Allí aprendemos acerca del sacrificio de Cristo por el rescate de nuestros pecados. En la palabra de Dios encontramos las cosas buenas que muchos han hecho. Hay tantas cosas buenas y cuando leemos nosotros decimos, wow, ese personaje sí que era increíble. Pero también encontramos algunos personajes que hicieron cosas malas y decimos, wow, este muchacho era un desastre. Pero también ese tipo de ejemplos nos sirven a nosotros para saber los errores que otros han cometido para que nosotros no los cometamos. Por eso es interesante que la palabra de Dios es vida para nuestras almas. En 2 de Timoteo 3:16, muchos de ustedes se saben este versículo, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que esa es la palabra, útil para enseñar, para redarguirnos, quiere decir, o sea, para hacernos saber cuáles cosas están mal. Pero no solamente nos hace saber cuáles cosas están mal, sino que nos dice cómo podemos corregirlas y así poder estar instruidos en el camino que Dios quiere. Así que, gracias a Dios por su palabra. Y cada uno de ustedes puede tener una lista gigante de cosas que usted puede agradecerle a Dios. ¿Sabe qué sería interesante? Que usted pudiera hacer esa lista. Y cuando usted haga esa lista, tenga tiempo de oración, diciéndole, Dios, gracias por esto, por esto, por esto, por esto. Y yo le aseguro que no va a ser suficiente una sola página para agradecer tantas cosas que el Señor ha hecho por usted. Una de las cosas por las cuales nosotros deberíamos estar agradecidos, ¿sabe qué es? Por los tiempos en los que nosotros vivimos. ¿Sabe que han habido tiempos, por ejemplo en Estados Unidos ha habido tiempos donde han habido guerras? Y ahora nosotros estamos aquí en este momento y no tenemos miedo de nada. Dé gracias a Dios por este tiempo que usted le ha permitido estar en este país. ¿Sabe que en mi país, cada noche que yo me iba a dormir, yo escuchaba los disparos por todos lados? Cada noche. Y eso me daba un poco de miedo porque yo no sabía en qué momento una bala iba a entrar por el techo y posiblemente me iba a caer a mí. Aquel día que en esta semana yo salí con uno de mis cuñados y andaba yo un arma, y estábamos ahí disparando y después otras personas allá por otro lado se escuchaba de que estaban haciendo muchos disparos y yo no tenía miedo. Yo sabía que ellos andaban cazando, que no es que estaban peleándose unos con otros. Así que en ese momento yo le dije, Señor, gracias por este lugar donde nosotros vivimos, porque los disparos no son sinónimo de miedo para nosotros, pero en nuestros países sí. Así que gracias a Dios por estos tiempos, gracias a Dios por esta generación donde nosotros vivimos. Muchos de nosotros dejamos nuestras familias en nuestras casas. Y saben, una de las cosas por las cuales que nosotros casi nunca damos gracias, pero es algo increíble, es por la tecnología. Ahora nosotros podemos viajar hasta el otro lado del mundo y en unas pocas horas estar allá en otro continente. No solamente eso, nosotros ahora podemos ir al doctor y en pocos minutos tener un diagnóstico de lo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Y eso es bueno porque a partir de ese momento nosotros podemos comenzar a cuidarnos mejor, a dejar las carnitas o aquellas cosas que nos hacen daño. Así que increíblemente, pues la tecnología es una bendición de parte de Dios. Pero una de las cosas por las cuales yo estoy muy agradecido es por la tecnología, con respecto a los celulares y las llamadas telefónicas y todos ese tipo de aplicaciones que nos permiten estar platicando con una persona en tiempo real, a pesar de que la persona esté en otro país. Porque yo puedo ver ahora a mi familia directamente y estar hablando con ellos en tiempo real. Antes usted tenía que esperar 2 meses hasta que la cartita llegara. Y no digamos muchos años más atrás donde tenían que llevar la carta en un caballo. Y ese era el trabajo de algunos. Ahora usted ve el carrito que se para ahí y le lleva su correo. Antes era un caballo que tenía que recorrer muchas millas. Gracias a Dios por esos tiempos en los que nosotros vivimos,
porque todas esas cosas nos llenan de gozo, nos llenan de alegría, que no podíamos experimentar si no tuviéramos la tecnología. Así que gracias a Dios por estos tiempos. Pero una de las cosas en estos tiempos donde nosotros vivimos, mire lo que dice Mateo 13, 16 y 17, dice, pero dichosos los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen, porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. En el tiempo antiguo, la civilización de Israel, ellos miraban hacia el futuro esperando al Mesías. Ellos decían, algún día el Mesías vendrá, algún día el Mesías vendrá, y ellos ponían su fe en eso. Ellos nunca vieron al Mesías. Ahora nosotros miramos al pasado y sabemos que el Mesías ya vino, que vino para salvarnos. Sabemos que ese evento dividió la historia en dos y ahora tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo. Ahora nosotros con nuestros ojos podemos palpar, con la historia nosotros podemos palpar de que es un evento real. Y ahora nosotros sabemos que el Mesías ya vino, lo estamos esperando por segunda vez, pero el reino de Él ya empezó en nuestros corazones. Así que ahora nosotros gozamos de esa esperanza. No sé si están apuntando, pero la siguiente es muy importante. Debemos de estar agradecidos por el descanso. ¿Sabe usted que algunos estudios dicen que una semana de descanso puede darle la fuerza para que usted pueda trabajar un año más? Por eso es que cuando le dan vacaciones, pues le dan una semana o 2 semanas, porque eso va a ser suficiente para que usted recargue energías y pueda estar trabajando con emoción el próximo año. Así que dediquen tiempo para descansar. Yo sé que este sistema nos consume y nos dice tienes que trabajar, tienes que trabajar, tienes que trabajar. Claro que sí, debemos trabajar, pero cuando descuidamos nuestros cuerpos por estar trabajando, vienen consecuencias. Así que el diseño dice que Dios había creado todo y en el 7º día Él descansó. Y yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Usted cree que Dios estaba cansado de estar creando tantas cosas? Pues Dios no se cansa. Ese fue algo que Él hizo para mostrar ese diseño a nosotros, para mostrarnos de que así nosotros deberíamos vivir. Debemos trabajar, pero también debemos descansar. Algunos jóvenes descansan de además, ¿verdad? Pero ya cuando uno madura y tiene responsabilidades, ahí uno sabe de que es bueno descansar, pero hay límites. Así que interesante saber de que Dios también nos da oportunidad de descansar. Gracias a Dios también por eso. Una de las cosas que nosotros deberíamos estar agradecidos es por la creatividad. Usted fue hecho a la imagen de Dios. Y cuando nosotros vemos cómo es Dios, pues vemos que es un Dios creativo. Cuando nosotros vemos cómo Dios creó el mundo, dividió las aguas de la tierra, hizo los animales en el mar, animales en la tierra, creó al ser humano y Él puso eso en nuestros corazones. Somos creados a la imagen de Dios. Ahora, me encanta mucho esto porque nosotros somos creativos de diferentes maneras y cada uno tiene su manera de ser creativo. Cada uno tiene capacidad de pensar. Algunos son creativos con la música, otros les gustan los poemas, otros son buenos con deportes. Y ¿sabe qué? Muchas veces nosotros podemos ser creativos hasta con el trabajo. Por ejemplo, si usted dejó de trabajar en un lugar y ahora usted necesita un nuevo ingreso, usted puede ser inteligente y comenzar a hacer negocios o cualquier otra cosa. Yo no sé en qué es bueno usted, pero la creatividad que Dios ha puesto en su mente es algo importante, por lo cual deberíamos estar agradecidos. El Señor, en Isaías 64:8 dice, a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero, todos somos obra de tu mano. Y así como el Señor creó, también nos ha dado habilidades a nosotros para poder crear nuevas cosas. Ahora vemos computadoras, vemos tantas cosas, la tecnología va avanzando y eso es parte de la creatividad.
que el Señor ha puesto en nuestras mentes. Pero otra de las cosas importantes es, deberíamos de estar agradecidos por las promesas de Dios. Las promesas de Dios dice que se van a cumplir sí o sí. Y esa es una de las cosas más importantes para nosotros, porque eso nos da la energía para poder seguir a nosotros, para poder seguir en la vida cristiana. ¿Sabe que si nosotros no tuviéramos esperanza de que Cristo va a venir un día, estaríamos desanimados? ¿De qué sirve venir a la iglesia? ¿De qué sirve anunciar el evangelio? Pero el Señor ha prometido de que un día Él regresará, de que Él ha puesto su reino en nuestros corazones, de que un día el reino estará completo cuando Él venga por nosotros, nos encontremos con Él ahí en el cielo, disfrutemos de esa tierra nueva y donde no habrá más llanto, no habrá más dolor. Así que deberíamos de estar agradecidos con Dios por sus promesas. ¿Sabes? Dios no estaba obligado a decirnos lo que iba a pasar en el futuro. Dios no está obligado a bendecirnos con eso. Sin embargo, Él lo hizo y dijo, les voy a dar mi palabra, mis promesas, para que ellos tengan esperanza para el futuro mientras esperan por mí. Así que lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. Dice Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, dice el escritor, habló y no lo ejecutará, hablando así de una manera sarcástica. Él está diciendo, no, lo que Dios ha hecho es algo que lo va a cumplir, seguro, seguro, seguro. Casi finalizando, aquellos que tenemos padres, deberíamos de estar agradecidos con nuestros padres. Ustedes no se imaginan el sacrificio que sus padres hacen por sus vidas. Y hasta que nosotros no tenemos a esa figura, hasta ese momento muchas veces no valoramos lo que nosotros tenemos. Muchos desearan en este momento volver atrás y tener un tiempo ahí con sus padres, poderse comunicar con ellos, pero ya no pueden, porque el tiempo se ha ido. Seamos agradecidos con nuestros padres. Sabe que escuchando todas estas cosas de las cuales yo les estoy hablando, los escuché de un devocional que una persona hizo acerca de Thanksgiving. Y en el momento que yo escuché eso, sean agradecidos con sus padres, yo agarré mi teléfono y le mandé un mensaje a mi papá. Y con mi papá pues tenemos una buena relación, pero nunca hemos sido tan cercanos como para escribirnos tanto y cosas así. Cuando nos vemos pues somos súper amigos, pero si no nos vemos, ahí pasamos. Pero hay tiempos donde hemos estado más, nos hemos estado comunicando más. Pero esta semana cuando yo escuché, sean agradecidos con sus padres, yo inmediatamente agarré mi teléfono y le mandé un mensaje y le dije, papi, te quiero mucho. Y después él me respondió rapidito. Entonces, interesante saber de que gozamos de esa bendición muchos de nosotros. Y deberíamos expresarlo con nuestras palabras, con sentimientos, para que la otra persona pueda saber. Quizás muchos de ustedes aman a sus padres, están agradecidos, pero nunca lo han expresado. Así que yo les invito a que puedan expresarlo, porque eso va a ser un impacto en la vida de la otra persona, en la vida de sus padres. Dígale ahí, gracias por levantarte cada mañana y trabajar para que nosotros podamos tener los taquitos en Thanksgiving. Gracias por levantarte cada mañana, por pagar el internet para que después yo pueda usar la tablet y jugar. Gracias por el soporte que eres para mí cuando yo estoy pasando por momentos difíciles. Expresemos con palabras antes y con acciones antes de que sea tarde. Así que agradezcamos a Dios por nuestros padres. Y yo quiero hacer una petición especial. Si ustedes no se han dado cuenta, pues el papá de Luz Dari partió a la presencia del Señor. Y si ustedes pueden tenerla en sus oraciones, ella viajó a Venezuela y ahora pues ella está ahí con su familia. Oremos mucho por ella y al final vamos a recoger una ofrenda para poder ayudar con el ticket de ella. Y si usted tiene en su corazón puede poder ayudar, ahí comuníquese con Ariel. Ariel va a estar recogiendo eso. Pero finalmente
me gustaría hablar de ser agradecidos por la redención. Esa es una palabra rara que aparece ahí en la Biblia, pero la redención es el pago que se ofrece para rescatar a un esclavo. Así que nosotros éramos esclavos del pecado, dice la Biblia, pero alguien pagó el precio por nosotros. Cuando Jesús fue a la cruz, al final, cuando Él estaba ahí, ya casi para dar su último suspiro, Él dijo, consumado es. Lo que significa, la deuda ha sido pagada. Y en ese momento, a partir de ese momento, todo aquel que cree en Cristo es libre del pecado, es libre de la esclavitud de este mundo, puede vivir una vida sin preocupación acerca del futuro porque sabe que hay esperanza en Cristo Jesús. Antes nosotros estábamos atados a este mundo, atados al pecado, atados a muchas cosas que no nos dejaban tener libertad en nuestra vida. Y ahora por medio de Cristo nosotros podemos tener libertad. Eso es redención, el pago por el rescate de un esclavo. Y ahora Él nos ha comprado por medio de su sangre, le pertenecemos a Él y debemos servirle con todo nuestro corazón. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y eso viene relacionado con estar agradecido por la vida eterna. Déjeme decirle que si usted no está seguro si hoy le tocara morir, ¿a dónde iría? Pues está en serios problemas y debe arreglar cuentas con Dios ahora mismo. Pero aquellos que estamos seguros a dónde iríamos, gracias a Dios por la vida eterna. Y la Biblia dice que nosotros podemos saberlo. Dice cuando Lucas escribe, dice, esas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. O sea, nosotros podemos saber si tenemos vida eterna. ¿Cómo lo sabemos? Dice, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. El que tiene al Hijo no será condenado, pero el que no tiene al Hijo ya ha sido condenado. Así que tener vida eterna es tener a Cristo Jesús. Y yo quiero invitarle, si usted no tiene a Cristo Jesús en su corazón, si sus pecados no han sido perdonados por Él, usted puede pedirle este día al Señor que le perdone sus pecados. Y en ese momento el Señor hará una transformación en su vida y usted experimentará el gozo de ser un verdadero cristiano. Así que Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando nosotros vamos a un velorio de una persona que no murió con Cristo, eso es triste, porque no hay esperanza. Nadie más podrá ayudarlo, no existe purgatorio, no existe otro lugar. Dice, la Biblia dice, de la manera que está establecido para que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así que dice que vamos a morir y después hay un juicio. Ahí no dice, van a morir y después van a esperar un ratito ahí en el purgatorio y después alguien va a pagar por ustedes y van a ser rescatados. No. Dice, de la manera que está establecido para que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Así que Jesús es la resurrección y la vida. Si usted no está seguro de dónde iría hoy, entregue su vida a Cristo. Jesús dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y después él hace una pregunta ahí en Juan 11, 25 y 26. ¿Crees esto? Y ahí está la clave de tu vida eterna. ¿Crees esto? Nuestro Dios merece nuestra gratitud. Yo le invito a usted que usted pueda pensar en todas estas cosas de las cuales nosotros hemos hablado. Y ponga en acción algunas de ellas. No sé en qué manera pues Dios le ha hablado a usted. En qué manera puede ser más agradecido con Dios. Pero hagamos una oración diciéndole al Señor lo agradecido que estamos. Y si hoy usted puede ir a su casa o en el momento que salgamos de aquí, puede hablar con su esposo y puede decirle gracias por todo lo que haces por mí. Gracias por cuidar de nuestros hijos. Gracias por el trabajo que haces. Si sus hijos pueden decirle a sus padres, gracias por todo lo que haces. Eso marcará una diferencia en la familia.
Y sabe que la lista pudiera seguir y algunos tienen diferentes cosas por las cuales agradecer. Y yo te invito a que puedas meditar un poco en qué cosas posees ahora por las cuales no le has dado gracias a Dios. Porque a veces como humanos somos muy fáciles para poder quejarnos de las cosas que no tenemos, poder quejarnos de las cosas que no gozamos, pero somos pocos para agradecer de las cosas que ya tenemos. Así que le pido que ahí donde está pueda inclinar su rostro y pueda pasar por su mente como un video de todas las cosas que usted posee por las cuales usted está agradecido. Pase ahí por su mente todas esas cosas que Dios le ha dado, por las cuales está agradecido. Mientras usted medita en eso, al final yo voy a hacer una oración. Señor, hay tantas cosas que pasan por nuestras mentes ahora. Te agradecemos porque hoy podemos meditar, Señor, y agradecerte al saber de que tú eres el que ha proveído todas estas cosas. Ayúdanos a ser agradecidos y ser personas que cada día, Señor, se preocupan por meditar en tus bendiciones, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque recibimos cosas que no merecemos, Señor. Te agradecemos, Señor, porque aun cuando nos equivocamos, tú nos demuestras tu gracia. Tú nos demuestras tu perdón. Te agradecemos porque aunque no merecíamos tu libertad, tú moriste por nosotros para rescatarnos, para redimirnos, Señor. Te agradecemos, Señor, porque cuando pasamos por momentos difíciles, tenemos esperanzas. Te agradecemos porque cuando leemos tu palabra, podemos leer tus promesas que nunca fallarán, Señor. Gracias por esta iglesia. Ayúdanos a ser una iglesia agradecida, que lejos de quejarnos por las cosas que no tenemos, seamos una iglesia que agradezca por las cosas valiosas que sí tiene, Señor. Oramos, Señor, por alguna persona aquí. Si hay alguna persona que aún no sabe si él le tocara morir en este momento, ¿a dónde iría? Que puedas traer seguridad a su corazón, de saber de que en Cristo tenemos un abogado ante el Padre quien nos declarará justos delante de Dios, no porque nosotros seamos buenos, pero porque Él se sacrificó por nosotros en la cruz. Señor, gracias porque tanto amaste este mundo que enviaste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias porque el creer en Jesús, no el ser perfectos, pero el creer en Jesús, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. En el momento que creemos, nuestros pecados son perdonados, son quitados de nosotros y somos presentados limpios delante de Dios, reconciliados con Dios para poder estar en la eternidad adorándole. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.